Vamos a esperar que unos minutos más para que ingresen más estudiantes y luego comenzamos. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Y para el día de hoy, el licenciado Figueroa compartió esta presentación y que va a tratar sobre proyectos sociales, ¿verdad? El otro día hablamos sobre algunas diferencias entre los proyectos públicos y los proyectos privados. En este caso vamos a ahondar un poquito más sobre los proyectos sociales. Esta parte de acá eh, sí es para evaluación, ¿verdad? Sí va a entrar como tema de evaluación para el examen. Y quisiera preguntarles a ustedes si el licenciado Werner les habló sobre una actividad que él va a tener con ustedes el miércoles, por favor, que me puedan indicar.
Ok, gracias. Entonces el miércoles no habría clase con nosotros y se conectan con él para recibir eh, el tema que les va a dar él. Y me pueden confirmar también si el viernes, si les han dicho algo, si el viernes van a haber clases, porque me estaban comentando en el otro salón que no van a ver. Yo no estoy todavía bien enterado. Eh, ya. Entonces voy a averiguar y esperen la confirmación. Y ya les confirmamos ahí por el WhatsApp a ver si van a haber clases el viernes o no. Entonces vamos a empezar acá con la presentación sobre los proyectos sociales y vamos a empezar a ver algunas diferencias, por ejemplo, entre un proyecto y un programa, porque a veces uno utiliza el término proyecto o programa indistintamente, ¿verdad? Parecen como que fueran sinónimos, pero hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, si se dan cuenta, un programa es algo más general porque el programa está compuesto por proyectos, ¿verdad? Un programa podría ser un programa de empleabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo podría ser un programa de inserción al mercado laboral de jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que actualmente para las personas jóvenes, digamos, entre qué, entre 18 a unos, no sé, 25 años tal vez, resulta un poco difícil acceder al empleo por falta de experiencia o conocimientos, ¿verdad? Entonces hay algunos programas eh, en, en conjunto con la iniciativa privada que pretenden que los jóvenes logren insertarse en algunas empresas y puedan obtener la experiencia que les va a ayudar a incorporarse al mercado laboral. Entonces, para llevar a cabo programas como estos, se formulan algunos proyectos. Puede ser un proyecto o varios proyectos que nos ayuden a contribuir a alcanzar el propósito del programa que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y en el gobierno, perdón, en el Estado, estos programas van de la mano, digamos, con un plan nacional de desarrollo. Otras veces van vinculados, digamos, a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, van en línea con toda esa planificación que se pretende alcanzar o las metas que se tienen en los programas nacionales de desarrollo en cierto tiempo. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, ahí me comentan, porfa, ¿verdad? Algún comentario o algo respecto a eso, algún aporte que puedan hacer. Entonces vamos a avanzar acá. Lo importante acá es tener claro que un programa está compuesto de proyectos y el proyecto lo que busca es llegar a los resultados que se proponen en el programa. Aquí hay algunos lineamientos que nos orientan a cómo hacer una buena propuesta de proyecto. Al final, si nosotros elaboramos una buena propuesta, hay muchas probabilidades de que concluyamos con éxito el proyecto, que el proyecto sea factible
que el proyecto proporcione los beneficios que se esperan. ¿Y cómo vamos a lograr realizar esto? Se parte de una buena planificación. Eso es esencial y no solo para los proyectos públicos, para todo tipo de proyectos y no necesariamente tiene que ser un proyecto, ¿verdad? Puede ser un estudio que vamos a realizar, y puede ser un trabajo que vayamos a entregar, ¿verdad? Si partimos de una buena planificación, vamos a evitarnos y pérdidas de tiempo y trabajo que posiblemente no era necesario realizar. Vamos a evitar el esfuerzo que no sea necesario, ¿verdad? Recuérdense que lo que se busca al final es ser eficientes. Entonces tenemos que tener también un marco lógico que lo vamos a ver más adelante, más o menos qué es el marco lógico. Y todas las herramientas que llevan implícito la formulación y evaluación del proyecto, ¿verdad? Como el diseño, la ejecución y la metodología para evaluar si ese proyecto es viable. Acá tenemos el esquema del marco lógico, y este esquema conlleva un proceso de planificación. Básicamente el proceso de planificación iniciaría con la justificación del proyecto. Aquí debemos como enumerar cuáles son los beneficios de llevar a cabo este proyecto, quiénes van a ser beneficiados, y cuantificar de alguna manera los beneficios, y por qué es necesario implementar el proyecto, qué pasaría si no lo llevamos a cabo, ¿verdad? Como pretendemos solucionar una problemática o reducirla al menos, pues esperaría que si no llevamos a cabo el proyecto, pues aumente esa problemática o se mantenga, ¿verdad? Entonces, todo proyecto necesita una justificación y eso se los van a pedir siempre, ¿no? Sin justificación, pues prácticamente no hay proyecto. Está la parte de los antecedentes, o sea, estudiar la información que se tenga acerca de la problemática y analizar toda la información disponible, la coyuntura económica o la coyuntura que esté relacionada con la problemática que se quiere solucionar, ¿verdad? Luego, con esta información que tenemos, podemos nosotros ya formular nuestros objetivos generales y específicos, y esos objetivos nos van a orientar para el diseño y la metodología que vamos a aplicar al proyecto. Si nosotros definimos y especificamos bien nuestros objetivos, tenemos bastante probabilidad de llevar a cabo el proyecto con éxito. Luego tenemos la metodología o los componentes que vamos a aplicar para el proyecto, ¿verdad? Tenemos que estudiar el tipo de proyecto que es, y depende del tipo, pues qué metodología conviene más para aplicar. Luego las actividades propiamente dichas. Las actividades incluyen todas aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para desarrollar el proyecto, ¿verdad? También está la parte de los tiempos, donde está el cronograma. Tenemos que hacer un cronograma eh, especificando eh, cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada actividad y cuánto tiempo nos va a llevar para terminar el proyecto.
Luego tenemos los resultados obtenidos y la evaluación final del proyecto. Acá tenemos algunas componentes o elementos de la justificación, lo que justifica las acciones que vamos a llevar a cabo para solucionar el problema que ya identificamos. Está la definición del problema, el análisis del problema que incluye estudiar las causas y los efectos, las interrelaciones entre los problemas y la visualización de estas relaciones en un esquema o diagrama de árbol que les voy a presentar ahorita. Y esto nos ayuda a visualizar, a visualizar toda la problemática y poder tomar decisiones sobre cuáles son las acciones más convenientes y el diseño que vamos a utilizar de nuestro proyecto. Les voy a mostrar ahorita un árbol de problemas. Voy a cambiar de pantalla, permítanme. Pueden ver acá la otra presentación de ese árbol de problema. Sí, Lick, sí se ve. Ok, pues el árbol de problema yo creo que, si no estoy mal, ya lo están viendo ustedes en metodología. No sé si ya lo están viendo o ya se los explicaron, pero básicamente un árbol de problemas es un esquema donde enumeramos listamos, digamos, la problemática que estamos estudiando, sus causas y sus efectos. Entonces, acá está el esquema, el primer esquema donde están los efectos de la problemática que vamos a estudiar. En este caso, en este ejemplo, es, por ejemplo, la alta tasa de enfermedades en alguna localidad, ¿verdad? Esta problemática va a provocar ciertos efectos en la población, como por ejemplo la alta tasa de mortalidad o la mayor inasistencia laboral, digamos, de todas aquellas personas que pertenezcan a la fuerza laboral, o una mayor inasistencia y repitencia escolar para las personas que están en edad escolar. Y este sería como el primer el nivel que identificamos de los efectos, pero a su vez, como ustedes pueden ver, cada efecto puede derivar en uno o más efectos eh, subsecuentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mayor inasistencia laboral a su vez va a derivar en un menor rendimiento de los trabajadores, también va a provocar un mayor costo de producción y esto a su vez se va desplegando en otras ramas, ¿verdad? Como por ejemplo, debido a esto se van a tener menores remuneraciones a la fuerza laboral y va a haber un bajo potencial productivo en la comunidad y toda esta rama de efectos al final va a incidir en un efecto general sobre toda la población, que es un alto nivel de pobreza. Entonces ahí podemos ver el esquema y listar más o menos los efectos que causa una alta tasa de enfermedades en una localidad, ¿verdad? Esta sería la parte de los efectos del árbol de problemas. También hay una parte donde se listan las causas de esa problemática, como podemos ver acá, solo que aquí va a la inversa. Vamos a ver que las causas pues conducen a una problemática. En este caso, por ejemplo,
Podemos ver que la inexistencia de alcantarillado, así como el mal manejo de los residuos sólidos, conducen a un ambiente contaminado e insalubre, lo que a su vez incide en que haya una alta tasa de enfermedades en la localidad. Y así podemos enumerar diversas causas, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el componente de las causas, tenemos el componente de los efectos y al final vamos a tener el árbol del problema como tal, que es este que ustedes ven acá, donde ya están causas y efectos, ¿verdad? Entonces esto ya nos da un panorama o una visión sobre algunas de las acciones y actividades que podemos llevar a cabo para contribuir a reducir la alta tasa de enfermedades en la localidad, en este caso, para este ejemplo, ¿verdad? Este sería el árbol de problemas. También hay un árbol de objetivos. El árbol de objetivos está compuesto por los medios, por el propósito y los fines que se busca, que se busca alcanzar, ¿verdad? Es similar al árbol anterior, pero este está compuesto en medios, propósitos y fines. En este caso, el propósito sería reducir la baja tasa, no, perdón, el propósito sería alcanzar una baja tasa de enfermedades en la localidad, ¿verdad? ¿Cuáles serían los medios, por ejemplo, para alcanzar ese propósito? Y que haya más atención en la localidad en lo que respecta a salud, adecuado acceso a centros de salud, por ejemplo. Y con esos medios vamos a lograr algunos fines, como por ejemplo bajar la tasa de mortalidad y reducir la inasistencia laboral, reducir la inasistencia escolar y todo esto va a llegar al final a reducir el nivel de pobreza, ¿verdad? Que era el efecto como final de toda esta cadena de causas y efectos que vimos. Entonces, esto sería un árbol de problemas, así gráficamente, ¿verdad? Así es como se realiza. También vimos que había un marco lógico en la presentación. El marco lógico incluye una matriz, que la matriz del marco lógico es algo como lo que ustedes ven acá, donde se va a listar los fines, los propósitos, los componentes y las actividades que vamos a realizar o llevar a cabo para alcanzar nuestros fines, ¿verdad? En la otra clase me preguntaban si el marco lógico era lo mismo que el marco teórico, pero no es lo mismo. El marco teórico, más que todo, se utiliza cuando vamos a hacer una investigación, un estudio, y vamos a hacer una tesis, por ejemplo. Si nuestra tesis o nuestro estudio va a tocar cierto tema, digamos, nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el tipo de cambio real o el efecto, por ejemplo, del tipo de cambio real en la competitividad del país, pues necesitamos partir de teorías, de estudios, de, de papers, por ejemplo, que estén relacionados y que sustenten, por ejemplo, lo que vamos nosotros a plantear en nuestro estudio. Por ejemplo, nuestro marco teórico podría ser, no sé, la teoría del comercio internacional, que está relacionada, toca la parte del tipo de cambio real. Podría ser también la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí hay una diferencia entre el marco lógico y el marco teórico. Básicamente, el marco lógico
nos ayuda a responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad que se persigue con la ejecución del proyecto? ¿Qué impacto concreto se espera alcanzar? ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos? ¿Cómo los vamos a producir? ¿Cuánto nos va a costar producirlo? Etcétera. Entonces ya tienen una idea ustedes del árbol de problemas y del marco lógico. Entonces vamos a regresar a la otra presentación. ¿Alguna duda o comentario por ahí? Si habrá alguien despierto por ahí. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya vimos aquí parte de los elementos o componentes de la justificación del problema, ¿verdad? Esta parte de la justificación siempre se la van a pedir en el proyecto. Si prácticamente si el proyecto no se justifica, no se va a llevar a cabo por muy bueno que sea o por muy mucho que pretenda el problema contribuir o proporcionar beneficios sociales. Hay que demostrar que se justifica llevarlo a cabo. Por ejemplo, en la parte de la justificación, eh, también vamos a evaluar las alternativas existentes al proyecto. Posiblemente necesitemos decidir entre dos o más proyectos, ¿verdad? ¿Cuál es el que más proporciona beneficios sociales, el que implica menores costos, el que tiene una mayor relación costos-beneficios? ¿Verdad? Vamos a identificar quiénes, quiénes son los beneficiados por llevar a cabo el proyecto, quiénes son perjudicados, porque siempre que llevamos a cabo una acción, pues hay efectos directos e indirectos, ¿verdad? Siempre hay sectores beneficiados y sectores que no son tan beneficiados y que probablemente eh, haya ciertos sectores que vayan a oponerse o no estén al 100% de acuerdo con la ejecución del proyecto, ¿verdad? Entonces aquí entrarían aquellos grupos de intereses, grupos de presión, ¿verdad? Aquí entran algunos conflictos potenciales que podrían haber en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a implementar, no sé, tal vez eh, una hidroeléctrica, tal vez la comunidad donde la vamos a llevar a cabo, pues, por costumbres o por sus leyes naturales que ellos tengan no estén de acuerdo y haya cierto rechazo hacia al proyecto, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, identificar qué alternativas tenemos a dicha problemática, ¿verdad? Si hay conflictos, ver si se puede hacer una mediación para llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Esas son algunas partes o elementos de la justificación y que deben tomarse en cuenta cuando se está llevando a cabo. La justificación de las alternativas, qué alternativas existen
a la que estamos proponiendo. ¿Cuál es la mejor estrategia para abordar el proyecto? Esto va a depender del proyecto en sí, porque todos son diferentes, entonces van a haber diferentes estrategias para abordarlo. Y algunos de los criterios de selección de la estrategia que vamos a utilizar o algunos indicadores para seleccionar la estrategia, como habíamos visto en la clase anterior, están listados aquí y hay otros nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, y cuáles son los problemas o intereses de los actores o de las partes involucradas, los recursos, por ejemplo, de los involucrados y los recursos a disposición del proyecto, porque puede ser un proyecto que se esté financiando, por ejemplo, con ingreso público, ¿verdad? Que directamente lo esté proporcionando el Estado. O puede ser que esté financiado por préstamos, ¿verdad? Por entidades internacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí ya entra la cuestión de analizar el pago de intereses por ese préstamo, ¿verdad? Ya se analiza desde esa perspectiva también. ¿Qué tan probable o qué tan factible es alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto? ¿Cuál es el horizonte del proyecto? O sea, establecer un plazo en la formulación y evaluación del proyecto, desde que se inicia con la formulación del proyecto hasta que el proyecto ya esté entregado o ya esté puesto en marcha. ¿Cuál es la factibilidad política? ¿Verdad? Si no va a haber, si el proyecto no va a encontrar trabas por diferentes intereses de diversos sectores políticos. Y el análisis costo-beneficio, ¿verdad? Obviamente, pues tiene que ser mayor el beneficio que los costos, esa relación debe cumplirse. El efecto sobre el flujo de caja, hacer una estimación de los ingresos que se pretenden tener en el periodo que estamos evaluando el proyecto. Y los criterios ambientales, ¿verdad? Existen ciertos parámetros que deben cumplir los proyectos para lograr llevarse a cabo y deben cumplir con esta parte de la evaluación del impacto ambiental que va a tener el proyecto. También están, eh, y comúnmente en los proyectos públicos, ahora se pide que hayan criterios de género, ¿verdad? Muchos de los programas que si ustedes ven algún programa de gobierno, la mayoría llevan como la etiqueta del enfoque de género, ¿verdad? O se pide que tenga un enfoque de género. Esto ha tenido mucho auge en los últimos años, ¿verdad? Y digamos que en nuestro país, la entidad que dicta, digamos, los criterios o los lineamientos para formular los proyectos, acá en Guatemala es CGPLAN. Ellos dan bastante seguimiento y acompañamiento técnico, por ejemplo, a las municipalidades con los proyectos que van a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, el CGPLAN, por ejemplo, la Secretaría de Planificación, es, digamos, a los proyectos lo que el INE es a las estadísticas, por decirlo así. Entonces, en estos casos de proyectos públicos, CGPLAN, y digamos, es la entidad que va como dirigiendo, dictando los lineamientos que deben llevar las propuestas de proyectos que van a hacer las municipalidades o alguna otra institución pública. Y en la parte de antecedentes,
Por ejemplo, se debe justificar por qué X o Y institución es indicada para llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Si es un proyecto ambiental, pues deberá ser algún ministerio de ambiente, porque ellos son los que tienen la expertise en ese tema. Entonces van a ser los que teóricamente más eficientemente lleven a cabo el proyecto, ¿verdad? Aquí se lista, digamos, qué proyectos se han llevado a cabo anteriormente, qué resultados se han obtenido, por ejemplo. En la parte de los objetivos, de la redacción de los objetivos de nuestro proyecto, pues lo principal es plasmar qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Y estos objetivos tienen que ser susceptibles de llegar a poder medirse al final en qué grado los cumplimos, ¿verdad? Deben ser realistas. Igual ustedes cuando si van a hacer su investigación en metodología, su tesis o en seminario que también se lleva a cabo un estudio, deben plantear objetivos y lo mejor es que sean objetivos concretos, claros, bien definidos, que no sean ambiguos, porque eso nos va a llevar a cabo, nos va a conducir a que nuestra investigación o nuestro proyecto, nuestro estudio que estamos haciendo, lo resolvamos de una manera eh, lo menos complicada posible, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos lineamientos para formular los objetivos. Por ejemplo, utilizar verbos en infinitivo, como, eh, no sé, algún objetivo podría ser reducir la tasa de empleo informal, por ejemplo, incrementar la participación de la fuerza laboral en la población económicamente activa, por ejemplo, ¿verdad? Usar frases sencillas y breves, es decir, que sea lo más específico posible, sin ambigüedades, y no usar lenguaje tan rebuscado en este caso, ¿verdad? Y todo esto nos va a ayudar a elegir las mejores, el mejor diseño y estrategias, las mejores acciones para cumplir con el propósito del proyecto. Hay una parte donde debemos listar nuestros productos que esperamos obtener, los resultados, ¿verdad? Que se pretenden alcanzar y el impacto o el efecto que va a tener en la comunidad o en la sociedad una vez que llevemos a cabo el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, los productos o resultados son todos aquellos que pueden tocarse o verse realmente, es decir, que sean tangibles. Y estos productos deben ser consecuencia directa de la intervención que se llevó a cabo. Mientras tanto, el impacto son todas aquellas acciones, decisiones o hechos que nacen a partir de los resultados que el proyecto va teniendo. Acá podemos ver que tanto como veíamos al principio, que hay una diferencia entre programas y proyectos. Hay una diferencia también entre actividades y acciones, ¿verdad? A veces también nosotros, cuando hablamos coloquialmente,
pues utilizamos el término actividades o acciones como sinónimos, pero sin embargo las actividades es un término más general que incluye las acciones. Es decir, las acciones son todas aquellas que nos contribuyen a, a la actividad o que componen la actividad. Y la actividad propiamente son todas aquellas cosas que necesitamos hacer para alcanzar los resultados que queremos obtener, ¿verdad? También tenemos que elaborar un cronograma. Un cronograma es todas aquellas, ese, un, un diagrama donde vamos a colocar todas las actividades que nosotros planeamos realizar para conseguir los resultados. Y para cada actividad debemos establecer un plazo, ¿verdad? Establecer el tiempo que nosotros tenemos contemplado para conseguirlo. Y esto nos va a servir para que nosotros nos vayamos guiando y evaluando cómo vamos cumpliendo con los plazos que nos hemos fijado. Aparte también porque eh, debemos mostrar o demostrar en cuánto tiempo vamos a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Siempre que nos pidan formular y evaluar un proyecto, nos van a preguntar que en cuánto tiempo nosotros tenemos previsto desarrollarlo. Y para eso nos va a servir el cronograma. Aparte, para fijarnos plazos y poder ir evaluando y monitoreando cómo vamos cumpliendo con esos plazos. Y está vinculado con las acciones y las actividades que vamos a llevar a cabo para conseguir los resultados que queremos. También debemos construir una matriz de evaluación y de monitoreo del proyecto, es decir, medir el desempeño del proyecto, si vamos cumpliendo con los plazos, si vamos cumpliendo con las acciones que hemos definido anteriormente, ¿verdad? Hay algunas herramientas, por ejemplo, para medir, serían algunos indicadores como la calidad del proyecto que vamos realizando, la cantidad, digamos, de acciones que vamos realizando, el tiempo, si vamos cumpliendo con los tiempos, ¿verdad? Esos son algunos indicadores que nos ayudan a monitorear y evaluar el proyecto. Si tienen alguna duda hasta aquí, me avisan, por favor. Gracias. Como vemos, el proyecto puede estar afectado con algunos factores externos, ¿verdad? Factores exógenos que nosotros no vamos a poder controlar del todo, ¿verdad? En todo va a haber cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, en la economía ustedes saben que muchas veces se hacen pronósticos o proyecciones, pero todo está afectado por factores exógenos o shocks extraeconómicos que es imposible meter todo eso a un modelo y elaborar una proyección. Entonces va a haber cierto margen en los resultados, ¿verdad? Puede haber un más menos, ¿verdad? Que escapa siempre a
a nuestras manos y eso va a depender de las condiciones del entorno del proyecto, ¿verdad? Siempre hay algunos riesgos, pero podemos prever algunas acciones para contrarrestarlo, ¿verdad? Y esto sería hasta acá la presentación. Y creo que por hoy nos vamos a quedar, porque ya llegamos al fin de la presentación. Y bueno, el licenciado va a estar con nosotros la próxima clase y me imagino que les va a emplear alguno de estos partes que hemos visto, ¿verdad? Entonces, por mi parte sería todo hoy, ¿verdad? Y quedamos pendientes ahí de confirmar si el viernes hay clases o no. Ok. Entonces, si no tienen alguna duda, hasta acá nos quedamos y pasen feliz noche. Buen provecho. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.